Hola, hola, sean bienvenidos nuevamente al taller de dramaturgia. Hoy seguimos con nuestro contenido número 3, titulado Tipos y características del texto dramático. Pero para iniciar vamos a ver una retroalimentación sobre el contenido anterior, sobre los orígenes y el concepto del género dramático. Bueno, los vestigios del género dramático tuvieron lugar en Grecia, fueron los primeros, como cantos o himnos rituales a Dionisio, dios del vino. Este concepto se vino evolucionando a lo largo de la historia, como mencionábamos en la clase anterior. Tespis, un bardo errante, durante las Dionisias, una competencia celebrada en Atenas, recitó e interpretó un poema como si fuese un personaje. Este fue considerado el primer actor. Acá es donde se inicia prácticamente este género. Ellos no lo conocían de esa manera, sino más bien como cantos o himnos, como mencionaba anteriormente. Entonces así se fue desarrollando y fue evolucionando a lo largo de la historia. El concepto del género dramático mencionábamos de que hace referencia a un conjunto de composiciones literarias escritos en verso o en prosa, las cuales buscan como propósito narrar situaciones de la vida, un personaje o una historia, usando las emociones y el conflicto. El concepto del género dramático es este. Hay que saber diferenciar entre teatro y drama. El teatro es el escenario donde se lleva a cabo el drama o donde se llevan a cabo las acciones. Tipos y características del género dramático. Dentro de los textos dramáticos podemos encontrar diferentes tipos de género. Si bien existen diversos subgéneros como el autosacramental, el sainete y la zarzuela, por lo general se considera que los tres tipos de géneros dramáticos son los siguientes. Drama. Es uno de los primeros y principales géneros dramáticos. No en vano, el nombre del género procede del vocablo griego para referirse a la acción de actuar. En él se representa la existencia de un conflicto que se resuelve a lo largo de diversas escenas. Suele tener una tonalidad seria y realista y presenta grandes reflexiones respecto a diversas temáticas, aunque no tiene por qué ser necesariamente triste. Entre la tragedia también tenemos otro de los grandes géneros dentro de este, la cual se caracteriza por presentar conflictos severos y solemnes, estando los personajes abocados a un destino o desenlace externo y por lo general vinculado a la muerte. A menudo los personajes son conocidos y respetados héroes, y en ellos destaca la expresión de poderosas emociones difícilmente controlables, y por lo general una actuación desesperada para evitar una desgracia de la cual no pueden librarse. La comedia. El tercero de estos grandes géneros dramáticos es la comedia. Observamos un tipo de obra encaminada a la búsqueda de un final feliz, siempre con una tonalidad jocosa y pretendiendo hacer reír y disfrutar al espectador. Suele versar sobre diferentes aspectos del día a día y prevalece la aceptación de la imperfección y la peculiaridad de los sucesos, situaciones y personajes que en ella se interpretan. Ahora tenemos los subgéneros del texto dramático. El primero, el autosacramental, las cuales son obras de teatro religiosas de un solo acto. Estas se remontan a la Edad Media y se popularizan en los siglos XVI al XVIII hasta que son prohibidas por el rey Carlos III de España en 1765. La educación religiosa impartida en las iglesias sale al teatro. Empiezan las representaciones en el día de Corpus Christi en el siglo XIV y ya para el siglo XV se hicieron autos sacramentales muy elaborados. Se contrataron actores profesionales, carrozas alegóricas y se centraron en la Eucaristía. Se convirtieron en verdaderas concentraciones populares en la que participaban todos, desde el rey hasta los habitantes de las vías. Era la forma de instruir y educar al pueblo en los caminos de la fe. Entre sus características encontramos que el tema principal era la Eucaristía. Se utilizaba música litúrgica y se montaba un gran aparato escénico. Tenemos también el sainete.
es una forma condensada de la comedia, el sainete y la cultura popular. El sainete es una obra de teatro jocosa, generalmente de un solo acto y usada como entremés, es decir, para ser representada como intermedio entre dos obras grandes o al final de ellas. Empieza a usarse en el siglo XVIII y se extiende hasta el siglo XX. Entre sus características tenemos que es una pieza teatral corta de un solo acto, de carácter cómico o burlón, reflejo de costumbres cotidianas y usa un lenguaje coloquial. Entre sus autores más importantes destacan los hermanos Serafín entre 1871 y 1938 y Joaquín en 1837 y 1944. Álvarez Quintero, cuyos famosos sainetes tienen un lenguaje y unos chistes elegantes. El diálogo es dinámico y entretenido. Juan Ignacio González del Castillo escribió 44 sainetes y es considerado el escritor de sainetes más importante del siglo XVII. Tenemos la zarzuela. Es una función de música, canto y texto dramático. La zarzuela es una obra musical española, ambientada en España y con números musicales también relativos a España. Recibe su nombre del Teatro de la Zarzuela en Madrid, donde se representaban los primeros zarzuelas. Se dice que tuvo su antecedente en los autos sacramentales. Entre sus características tenemos que está ambientado en España, hay números musicales relacionados con alguna provincia española y en las zarzuelas se intercalan canciones, diálogos, coros y bailes. Entre sus principales autores de zarzuela figuran Tomás Bretón con La verbena de la paloma, presentada en 1894, y Amadeo Vives con su zarzuela Doña Francisquita. Entre las características del texto dramático encontramos que son textos escenificados representados en escena. Pertenece al género dramático, hay diálogos entre personajes, hay acotaciones, hay una presencia de discurso directo, hay actores, platea y escenario, hay lenguaje corporal y gestual, como el que estamos viendo en la imagen, y hay ausencia de narrador. Si en una obra de teatro hay narrador, discúlpenme, pero eso no es drama. Eso es otra cosa, y no es drama. Bien, sí, tarea. Así que es una cosa sencilla, espero que hayan puesto atención. Si no, regresen el video y hay que volverlo a ver. La tarea consiste pues en escribir los conceptos de los textos dramáticos y los subgéneros que hemos visto en el video. Por eso es importante poner mucha atención en lo que vamos a estar viendo, y pues espero que realicemos la tarea como lo está realizando el chico de la imagen. Y esto sería todo. Así que espero que sea de mucha importancia, muy interesante lo que hemos visto en esta oportunidad, y pues hay que seguir adelante y pronto vamos a realizar nuestras composiciones literarias que serán muy interesantes. Así que eso es todo por hoy.